Apostando. Fue una estafa de GoFundMe que acaparó titulares nacionales. Gasto imprudente. Shanisha Taylor pasará 18 años en prisión. Libertad condicional. Fingiendo cáncer. Hoy contaremos varias historias sobre personas que estafaron al mundo en el sitio web GoFundMe con diversos grados de descaro. Y esto solo demuestra que una historia trágica podría no ser tan genuina como se presenta en la World Wide Web. GoFundMe es famoso por su promoción de la recaudación de fondos médicos. El sitio permite a los extraños ayudar a pagar facturas de salud que de otra manera serían inasequibles. Por eso, no es sorpresa que muchos estafadores se aprovechen de esa generosidad. Pero los más desvergonzados de todos son aquellos dispuestos a fingir una enfermedad terminal, especialmente con sus propios hijos. Eso nos lleva a CJ Strong, que se inició el 30 de julio de 2017. Supuestamente fue hecho por un amigo de la familia LaFrance, que acababa de recibir noticias devastadoras. A Martin y Jolene les dijeron que su hijo tenía linfoma de Hodgkin, una forma de cáncer que ataca al sistema inmunológico. Luego se les informó que tenía varios tumores malignos. La recaudación de fondos dice, CJ tiene que ir al hospital infantil varias veces a la semana para recibir tratamiento, lo que ha obligado tanto a Jolene como a Marty a tomar una licencia de su trabajo. Han estado sin trabajo desde marzo, dejándolos sin ingresos. Cualquier fondo recaudado se destinará a gastos médicos, gasolina para viajar y cualquier otra cosa relacionada con este difícil momento. Para empeorar las cosas, actualizaciones posteriores afirmaron que la misma Jolene estaba afectada por lupus. El único archivo disponible muestra que en el primer mes recaudaron más de $3,000. A pesar de no lograr su objetivo, captó la atención de los lugareños. Kay y su familia asistieron a una reunión de práctica del equipo de fútbol de Syracuse. El niño conoció a sus atletas universitarios favoritos, quienes le permitieron desglosar un canto. La pareja le dijo a los reporteros que su hijo se sometió activamente a radiación y quimioterapia. Afirmaron que le habían extirpado quirúrgicamente varios ganglios linfáticos. Eso fue a pesar del hecho de que él tenía una cabeza llena de cabello. Aunque nadie cuestionó su enfermedad, las autoridades no estaban convencidas. La policía comenzó una investigación de 4 meses que finalmente confirmó sus sospechas. A CJ nunca se le diagnosticó cáncer ni ninguna de las condiciones para las que sus padres solicitaron donaciones. Por esta razón, Martin y Jolene fueron arrestados el 7 de mayo de 2018. Fueron acusados de un esquema de fraude de primer grado, así como de poner en peligro a un menor. Finalmente, ambos fueron condenados a 5 años de libertad condicional y a pagar una indemnización de $3,000. Posteriormente, GoFundMe emitió un reembolso a cualquier persona que donó. Por desgracia, la familia LaFrance estuvo lejos de ser las únicas personas que intentaron este tipo de truco, con un caso similar ocurriendo solo un año antes. En junio de 2016, Victoria Morrison inició la campaña La Lista de Deseos de Blake. Escribió que su hijo de 10 años fue diagnosticado recientemente con leucemia. Luego explicó su incapacidad para cumplir su última voluntad. Hizo una lista de cosas que quiere hacer antes de que se ponga demasiado enfermo, y es mi trabajo ayudarlo a hacer justamente eso. Pero soy una madre soltera de 3 otros niños y trabajo, así que por favor, si tienes $1 de sobra, ayuda a hacer realidad el sueño de mi hijo. Recaudó aproximadamente $2,000, ya que las personas se esforzaron por hacer que sus últimos días valieran la pena. Eso incluyó una jornada de compras con socorristas e incluso un paseo en helicóptero. Lamentablemente, la tragedia llegó poco después de los obsequios. A principios de 2017, Victoria reveló en las redes sociales que Blake había fallecido. El cuerpo de su hijo sería cremado, con un servicio conmemorativo en abril. La comunidad estaba devastada. Pero semanas después, todo lo que creían saber sobre él cambió. El 14 de abril, las fuerzas del orden descubrieron que Blake estaba vivo y bien, y estaba escondido en un motel. No solo eso, sino que estaba en perfecto estado de salud, sin mostrar signos de las supuestas dolencias. Posteriormente arrestaron a Victoria por cargos de fraude y hablaron con su hijo. Con esto descubrieron que también habían hecho creer a Blake que estaba muriendo. Fue acusada de negligencia o poner en peligro a un niño causando un daño mental sustancial.
Como resultado, Victoria se declaró culpable y en 2018 fue condenada a un mínimo de 5 años de prisión. Afortunadamente, el sitio también reembolsó el dinero. Aunque ambos ejemplos son de padres explotando a sus hijos, esa tendencia estaba lejos de ser universal. Hay innumerables ejemplos de una persona fingiendo su propia enfermedad para obtener beneficios, como el caso de la historia de Cynthia Smith. Todo comenzó en el otoño de 2014 con la página Por favor, ayúdanos a salvar la vida de Cindy. Fue creada por una mujer angustiada por la salud de su amiga. Escribió que Cynthia sufría de polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, un trastorno autoinmune extremadamente raro que hace que el cuerpo se ataque a sí mismo. No solo el polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica es incurable, sino que a menudo conduce a la ceguera, parálisis e incluso al fallo de órganos. Si eso no fuera suficientemente malo, requería visitas frecuentes al hospital y gastos médicos. Eso incluía $7,000 a la semana para medicación y una cirugía experimental que costó $500,000. Ahora Cindy ya no podía permitirse sobrevivir. Afortunadamente, la recaudación de fondos tuvo éxito. Se compartió en la World Wide Web en los meses siguientes, recaudando más de $126,000. Esta atención llevó al Hamilton Spectator a interesarse en perfilar la historia en marzo de 2015 y hablaron con los amigos y seres queridos de la mujer sobre su lucha. Recordaron que su salud había comenzado a deteriorarse rápidamente en octubre. Se quedó postrada en cama, ciega e incapaz de hablar. Finalmente, su sistema inmunológico se debilitó tanto que ya no pudo recibir visitas. Aparentemente, tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital después de sufrir un fallo orgánico. Inicialmente, el medio tomó esto al pie de la letra, pero se encontraron incapaces de corroborar ninguna de las aflicciones de Cindy. Sus familiares tampoco pudieron brindar detalles médicos. Por ello, el artículo no se publicó. Lo mismo no era cierto para el Burlington Post, que también escribió sobre su caso. Solo llegaron a la misma conclusión después, emitiendo una retractación. Pero a diferencia del anterior, habían contactado a la policía por su preocupación. En respuesta, las autoridades comenzaron a investigar el pasado de la mujer. Confiscaron los documentos médicos de Cindy, descubriendo que nunca había sido diagnosticada con polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Ella estaba perfectamente bien y podía ver, caminar y hablar. Esto les hizo cuestionar si otros sabían de la mentira, pero aún después de investigar, concluyeron que Cindy actuó sola. Ella había convencido a toda su comunidad, incluyendo a su propia familia y amigos, de que se estaba muriendo. Eso incluía la compra de costoso equipo médico para perpetuar la fachada. Y su explotación de su generosidad se extendió más allá de GoFundMe. En diciembre, la madre de Cindy llevó su tienda al centro comercial de la costa para pedir donaciones. Catherine Ruda, gerente de tienda, la vio sollozar mientras Cindy estaba en una silla de ruedas. Esto la llevó a donar 8 cajas de artículos que una vez pertenecieron a su propia madre y que ahora está fallecida. Catherine no estaba sola. La policía halló un casillero con obsequios similares de los lugareños. Lo que no pudieron recuperar fueron los cientos de miles de donaciones en línea. La gran mayoría había desaparecido, con los funcionarios solo capaces de recuperar $7,200 de su cuenta. En mayo de 2015, Cindy fue arrestada y acusada de defraudar al público por más de $5,000. La noticia impactó a todos los que la conocían, quienes creían que padecía una enfermedad crónica. Se declaró culpable de un cargo menor al año siguiente y fue condenada a 2 años de libertad condicional. Esto se debió en parte a su incapacidad para ubicar los fondos extraviados. Concluyeron que probablemente se había inflado la cantidad de la campaña, pero hasta el día de hoy sigue siendo incierto. Desafortunadamente, esto es solo el comienzo de las profundidades de la depravación en GoFundMe. Nuestra siguiente historia de hoy comienza con una página de GoFundMe titulada Pagando hacia adelante. Fue creada el 10 de noviembre de 2017 por Kate McClure y su novio Mark D'Amico. La pareja explicó que un mes antes, Kate estaba conduciendo a Filadelfia cuando se quedó sin gasolina. Esto la obligó a detenerse al costado de la autopista. Fue entonces cuando un hombre sin hogar se acercó a la mujer ofreciendo ayuda. Sorprendida, subió a su coche y lo cerró con llave. Pero el extraño cumplió su palabra.
Fue a una gasolinera cercana y usó sus últimos $20 para llenar un bidón. Luego lo trajo de vuelta y llenó su tanque. Aunque agradecida, Kate no tenía dinero a mano, así que prometió volver con un regalo. La mujer y su novio terminarían regresando varias veces en las siguientes semanas. Le traerían efectivo, bocadillos y tarjetas de regalo de guagua. Cada vez aprenderían un poco más sobre la historia del hombre. Resulta que Johnny Bobbitt Jr. era un veterano de 34 años que sirvió en el cuerpo de Marines. Después de su servicio, se movió por el país de trabajo en trabajo. Eso fue lo que lo llevó a Filadelfia, persiguiendo una oferta con justo el dinero suficiente para comprar un camión. Pero la perspectiva fracasó, obligándolo a retirar los pocos ahorros que tenía. Fue en medio de esto que luego perdió su documentación. Esto lo dejó incapaz de trabajar, ya que rápidamente agotó toda su cuenta bancaria. Para cuando conoció a Kate, había estado sin hogar durante un año entero durmiendo bajo un puente. Fue humillante entender que esta gratitud provenía de alguien con tan poco para dar. Finalmente, llegaron a la conclusión de que él merecía mucho más. El GoFundMe y su historia fueron tan inspiradores que recaudaron más de $1,700 en la primera semana. Bobbitt estaba extasiado, ya que incluso esa cantidad cambiaría su vida. Pero ni él ni la pareja podrían haber predicho lo que sucedería a continuación. La campaña de recaudación de fondos se viralizó cuando miles empezaron a compartir el enlace. Para el 24 de noviembre habían recolectado más de $400,000, superando con creces el objetivo original. Debido a esto, Johnny solicitó que dejaran de recibir donaciones. Los dos accedieron y escribieron en una publicación. Johnny pidió que en lugar de donar a su campaña, tal vez tomaran un segundo para buscar otra causa digna, que por alguna razón no ha recibido la atención que la suya ha obtenido. Mark y yo no podríamos comenzar a expresar lo agradecidos que estamos de que ustedes hicieron esta pequeña fantasía una realidad. En los próximos días, los tres aparecieron en varias estaciones de televisión y medios buscando una historia que transmitiera buenos sentimientos. Johnny hablaría sobre lo afortunado que era de tener una segunda oportunidad en la vida. Poco después, los organizadores esbozaron su plan para el fondo. La primera compra sería una nueva casa que Johnny poseería completamente. Luego, su camioneta soñada, una Ford Ranger de 1999. El resto se iba a poner en 2 fideicomisos establecidos a su nombre. El primero le daba la capacidad de cobrar un pequeño salario cada año. El segundo era para la jubilación a instancias de un profesional. Johnny solo tendría acceso cuando se sintiera cómodo. Esto era para que algún día pudiera cumplir su sueño de poseer un pedazo de tierra en el campo. Hasta entonces se le dio una cuenta bancaria con fondos para las necesidades diarias. La pareja señaló que el plan fue hecho por el abogado y asesor financiero de los Bobbitts. También prometieron desempeñar un papel activo en ayudarlo a conseguir un trabajo. Parecía que se había hecho mucha planificación para asegurar que todo se manejara correctamente. Así que la gente confiaba en la recuperación silenciosa de Johnny mientras las actualizaciones disminuían. Pero desafortunadamente, aquí es donde la historia toma un giro para peor. Verás, detrás de escena, las tensiones aumentaron ya que Mark y Kate no cumplieron sus promesas. Johnny fue trasladado a una caravana en terrenos de la familia McClure en lugar de una casa. Después, le entregaron un vehículo utilitario deportivo usada que pronto falló. Los 2 fideicomisos jamás fueron creados. Mientras tanto, el estilo de vida de la pareja se tornó sospechosamente opulento. Kate compró un nuevo BMW y comenzó a vacacionar por todo el país. Incluso realizó un paseo en helicóptero sobre el Gran Cañón. Mientras tanto, D'Amico pasó su tiempo jugando de manera alarmantemente frecuente. Estas observaciones hicieron que Johnny sospechara de cómo se manejaban los fondos, y la confrontación subsiguiente solo llevó a que su amistad se deteriorara aún más. Empeorando la situación, Bobbitt recayó en la heroína. Fue ingresado en rehabilitación 2 veces, antes de ser expulsado de nuevo a la calle. Al final, el hombre volvió a estar sin hogar y pidiendo limosna. Esta información salió a la luz en agosto de 2018, cuando Johnny fue encontrado y entrevistado por el Philadelphia Inquirer. Allí, también reveló que solo se reunió una vez con su asesor financiero y nunca vio a su abogado. Aunque todo esto parecía condenatorio, la pareja refutó sus afirmaciones. Argumentaron que las compras en cuestión se hicieron con su propio dinero.
Mark y Kate recibieron sumas considerables después de aparecer en programas como Ellen DeGeneres. D'Amico admitió que utilizó $500 del GoFundMe para apostar, pero estipuló que todo fue inmediatamente reembolsado con sus ganancias. Finalmente, ambos justificaron la retención de los fondos. Supuestamente ya se habían dado $200,000 a Bobbitt solo para que él los desperdiciara. Eso incluyó un regalo de $25,000 en Navidad, que gastó en cuestión de semanas, y esos hábitos de gasto solo empeoraron después de la recaída. Notaron que comenzó a visitar áreas conocidas por el tráfico de drogas, y supuestamente incluso robó y empeñó sus pertenencias para alimentar su adicción. Mark llegó a decir que darle todo ese dinero nunca sucederá. Lo quemaré frente a él. Darle el dinero a alguien adicto a las drogas sería como darle una pistola cargada. Se dijo que la mitad restante se guardaba en una cuenta de ahorros. Solo dispensaría cuando Johnny estuviera sobrio y con trabajo. Dado que el hombre había recaído, su historia parecía plausible. Pero Johnny negó el supuesto robo y sintió que no había forma de que le hubieran dado una cantidad cercana a esa. El autor pudo señalar al menos una discrepancia. Mark y Kate dijeron que compraron 2 vehículos a nombre de Bobbitt para que él los vendiera, pero cuando se escribió el artículo ya habían sido vendidos. Independientemente de a quién creyeran, todo esto causó una enorme ola de rechazo. Que el público recaudara casi $500,000 para alguien que menos de un año después volvía a estar sin hogar parecía implausible. Tanto así que el propio sitio de financiamiento colectivo comenzó a investigar. Tras estas revelaciones, GoFundMe emitió un comunicado. Estamos investigando las acusaciones de mal uso con respecto a esta campaña. Cuando hay una disputa, trabajamos con todas las partes involucradas para asegurar que los fondos vayan al lugar correcto. Trabajaremos para asegurar que Johnny reciba la ayuda que merece y que se respeten las intenciones del donante. GoFundMe siempre coopera con las investigaciones de las autoridades. Después, el abogado de Johnny intervino para defender los intereses de su cliente. Decidió representar al señor Bobbitt completamente pro bono. Su abogado estimó que Johnny solo recibió una fracción de las donaciones, estimando alrededor de $75,000. El resto fue transferido al banco personal de la pareja y no se contabilizó en absoluto. Debido a esto, ella organizó una reunión con ellos con la esperanza de obtener un desglose de cómo gastaron el dinero. Pero al llegar el momento, descubrió que no había documentación. De hecho, no estaba claro cuánto quedaba incluso. Dado lo específico que había sido el plan original, esto fue una gran señal de alarma. Dentro de 24 horas, se presentó una demanda alegando que el dúo había cometido conspiración y fraude. La primera audiencia fue 2 días después, pero no asistieron. El juez ordenó que transfirieran los fondos restantes a una cuenta de depósito en garantía, pero para la segunda audiencia, esto aún no había ocurrido. El juez se frustró. Una vez más, preguntó a su abogado sobre el dinero. Esta vez, el abogado declaró que sus clientes invocaron su derecho de la Quinta Enmienda para evitar la autoincriminación y no proporcionarían la información financiera solicitada. Estaba claro que algo iba seriamente mal, y eso se confirmó cuando la policía allanó la casa de la pareja la mañana siguiente. Fue capturado en video y publicado en las redes sociales. Mark se muestra impasible mientras las autoridades registran su casa y sigue jugando al golf. Su indiferencia parecía extraña dado que ahora se presentaban cargos criminales. Esa fue la opinión del abogado que los representaba, quien luego dejó de ser su cliente. Reveló que no quedaba nada del dinero. A estas alturas, el caso había capturado la atención nacional. Las estrellas que una vez fueron virales cayeron en desgracia mientras la gente escrutaba su pasado. En particular, miraron más de cerca a Mark, quien estaba envuelto en otros problemas legales concurrentes. El jugador compulsivo fue enviado a comparecer en corte ese mes por un delito completamente no relacionado. Supuestamente arrancó 3 reposacabezas de su coche y los arrojó por la ventana. Golpeó el vehículo a su lado, causando más de $2,000 en daños. Ese fue solo uno de los 3 diferentes incidentes de tráfico. Aunque los otros fueron menos graves, Mark se negó a abordarlos en la corte. En respuesta, se emitió una orden que llevó a su arresto el 10 de septiembre. Rápidamente pagó la fianza antes de prometer salvar su reputación pública.
El jugador degenerado afirmó tener una explicación que haría todo cristalino. Lo que fuera, no impresionó a las fuerzas del orden, aunque 2 meses después Mark y Kate fueron arrestados por cargos de conspiración y robo por engaño. El público se regocijó ya que parecía que Johnny finalmente obtendría la justicia que merecía. Pero sorprendentemente, la policía también arrestó al hombre sin hogar esa misma tarde. La denuncia alegaba que el trío en realidad conspiró juntos para fabricar la campaña. Esto fue confuso ya que el escrutinio solo llegó después de que el hombre afirmó haber sido estafado. Muchos creyeron haber malinterpretado la situación, pero las autoridades lo aclararían en una conferencia de prensa al día siguiente. Al allanar la casa de la pareja, descubrieron un tesoro de registros electrónicos, incluyendo estados de cuenta bancarios y más de 6,000 mensajes de texto. Esto les permitió descubrir una línea de tiempo completa de los eventos que contradecía sus propias creencias. Para empezar, la historia de fondo había sido completamente fabricada. La historia en la que un hombre sin hogar ayudó a la mujer con sus últimos $20 nunca sucedió. En realidad, lo vieron por primera vez en un paso subterráneo durante sus frecuentes visitas al casino. Comenzó con pequeños gestos de generosidad, ofreciendo cambio o una taza de café caliente, pero finalmente se obsesionaron con la idea de cambiar su vida. La pareja intercambió mensajes sobre posibles actos de caridad, comida, ropa, Nintendo Switch, trabajo y casa. Pero no parecía factible. Es decir, hasta que se les ocurrió el GoFundMe. Aunque sentían que él merecía tal ayuda, no estaban seguros de que su historia por sí sola captaría la atención de la gente. Kate confesaría a un amigo: la parte del gas está completamente inventada, pero el tipo no. Tenía que inventar algo para hacer sentir mal a la gente, así que calla sobre la parte inventada. Para lograr esto, Mark inventó la historia de esa fatídica noche en la carretera, aunque es más preciso decir que la reutilizó. Contó una historia casi idéntica en 2012 mientras vivía en Carolina del Norte. Recordó en Twitter: así que esta chica se queda sin gasolina y tiene un neumático pinchado al mismo tiempo frente a un Walmart y está bloqueando el tráfico. Así que corro a la estación de gasolina y luego le cambio el neumático. Gasté el único dinero que tenía para la cena, pero al menos ella puede llevar a sus pequeños hijos a casa de manera segura. La historia funcionó y el trío se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Además de su aparición en los medios, la pareja estaba en conversaciones para un acuerdo de libro. Estaban destinados a recibir su propia parte de la compensación, pero en lugar de aceptar esa cantidad, decidieron acaparar también el GoFundMe. Se utilizó para comprar ropa de diseñador, coches y vacaciones. Los registros muestran que retiraron más de $85,000 en o alrededor de casinos. A lo largo de la costa este, Bobbitt notó la discrepancia y exigió más. Aunque Johnny conocía la historia falsa, necesitaba el dinero. Los detalles de su falta de vivienda, servicio militar e incapacidad para trabajar, verdaderos, pero se negaron, incluso después de ser advertidos por amigos de lo que podría, y finalmente sucedió. En marzo de 2018, un amigo advirtió a Kate: realmente necesitas conseguir a Bobbitt y quitarte al público de encima donando. Él podría delatarte. Ella respondió que se quedaría con el dinero restante. Jódete mucho. Un mensaje también mostró a su madre expresando preocupación. Ella acaba de llamarme y me dijo que las personas van a la cárcel por estafar a otros con dinero. Así que eso está ahí. Eso es lo que mi propia madre piensa de mí. Cuando Kate se arrepintió, ya era demasiado tarde. En una conversación, ella reprendió: no puedo creer que nos queden menos de $10,000. Estoy muy molesto. Mark le aseguró que el trato de su libro superaría el dinero robado. Eso continuó aún después de revelarse su traición. Sugirió echar a Johnny bajo el autobús titulándolo Ninguna buena acción. Pero mientras el engaño seguía derrumbándose, la pareja empezó a discutir sobre la culpa. Mark escribió: $20,000, BMW 5,000, Disney World y viajes por tierra, 10,000 en bolsas, ambos fuimos a Vegas, ¿verdad? Como si actuaras como si no hubieras gastado $1. Kate deseó que nunca hubieras actualizado el GoFundMe. Como que deberíamos haberlo dejado pasar y no malditamente mantener informada a la gente.
Mientras los fiscales aún estaban contabilizando sus finanzas, estaban seguros de que no quedaba nada. A la luz de esto, GoFundMe emitió reembolsos a las 14,000 personas que donaron a Bobbitt. También revocaron su oferta anterior de reembolsar completamente a Johnny los $400,000. Para este punto, la relación de Mark y Kate se había deteriorado. Ahora, con abogados separados, estaban decididos a incriminarse mutuamente. El 16 de noviembre, el abogado de Kate afirma que ella había sido víctima de los dos hombres. Kate es un poco ingenua y ha salido de una relación problemática. Y ahora estaba con D'Amico, quien era 10 u 11 años mayor que ella, y estaba bajo su influencia. Todo esto ocurrió debido a su confianza en D'Amico. Argumentó que, aunque Kate estaba al tanto de la mentira inicial, tenía buenas intenciones, e intentó terminar el engaño temprano. Cuando el GoFundMe alcanzó los $10,000, intentó pausar las donaciones solo para que el sitio indicara que no era posible. Luego lo intentó de nuevo cuando alcanzó los $100,000 sin éxito. No obstante, esta narrativa se refutó con facilidad. GoFundMe permite a los usuarios detener las campañas cuando lo deseen. Esto es evidente dado que lo hicieron brevemente cuando Johnny preguntó. Pero críticamente resulta que en realidad se reabrió después en contra de sus deseos. A la luz de todas estas pruebas indiscutibles, el veredicto era inevitable. Para el 2022, Mark y Kate se habían declarado culpables de los cargos estatales y federales. Mark fue condenado a 5 años en una prisión estatal por la mala aplicación de propiedad confiada, que fue concurrente con su condena federal, lo que lo obligó a pasar 2 años en una prisión federal. Kate fue condenada de manera similar a 1 año en prisión federal y 2 años adicionales en el estado. Johnny tuvo un poco más de suerte. Fue condenado a 5 años en libertad condicional y se le ordenó asistir a un programa de rehabilitación de drogas. También se le ordenó pagar $25,000 en concepto de restitución. Resulta que la historia de la pareja sobre él desperdiciando esa cantidad tenía legitimidad. Sin embargo, se le mostró indulgencia tanto por cooperar como por ser más comprensivo. Nuestra última historia comienza con un arresto en Scottsdale, Arizona, el 21 de marzo de 2014. Ese día, la policía fue llamada luego de que una mujer escuchó llantos en un estacionamiento. Esto la llevó a descubrir a un bebé y a un niño pequeño que habían sido dejados directamente bajo el sol en un coche. El motor estaba apagado y las ventanas estaban entreabiertas. Esto hizo que la temperatura del vehículo superara los 100 grados. Los oficiales esperaron afuera durante más de media hora cuando finalmente llegó su madre. Inmediatamente, Shanisha Taylor, de 35 años, intentó explicarse. La madre soltera estaba sin hogar y naturalmente no podía permitirse una niñera, pero tenía que irse para completar una entrevista de trabajo. A pesar de esto, Shanisha fue arrestada y encarcelada por abuso infantil grave. Luego, los servicios de protección infantil tomaron la custodia de sus hijos. Aunque no logró convencer a las autoridades, el público sintió simpatía. Se cuestionaron qué opciones realmente tenía en esa posición. Una de esas personas era Amanda Bishop. Reflexionó: Shanisha estaba en una situación desafortunada que, lamentablemente, una economía como la nuestra está poniendo a muchas madres solteras en una posición para cometer errores terribles como este. Esto la llevó al sitio propiedad de GoFundMe YouCaring. El 23 de marzo, Amanda inició una recaudación de fondos para ayudar en los gastos legales de la mujer. Rápidamente ganó tracción ya que miles prometieron su apoyo. Aunque originalmente era para la fianza, más tarde se acordó que los fondos se depositarían directamente a Taylor. Esto se debió a la enorme afluencia de donaciones. Para el 2 de abril, la página había acumulado más de $75,000. Luego se actualizó la descripción para confirmar que el destinatario estaba al tanto de su existencia. Hoy pude hablar con Shanisha por primera vez. Ella estará recibiendo la primera cuota de la recaudación de fondos esta semana. Está abrumada por la generosidad de tantos extraños. Espero que consideren apropiado seguir donando a esta recaudación de fondos. Y a medida que crecía la conciencia, la conversación comenzó a extenderse más allá de la campaña. Su historia recibió cobertura nacional, ya que el hashtag Yo apoyo a Shanisha se hizo tendencia en Twitter. Allí, los usuarios señalaron que su arresto podría haber sido racista.
Una petición solicitando que se desestimen los cargos también obtuvo más de 58,000 firmas. Al final, el público recaudó $114,000 para el padre en dificultades. Esto no solo fue emotivo, sino que llevó a oportunidades que nadie podría haber previsto. Ese verano, la fiscalía ofreció un acuerdo de culpabilidad que le dio la oportunidad de desestimar los delitos graves. También garantizaría la custodia de sus 3 hijos. Simplemente tenía que completar 25 horas de clases de crianza y establecer fondos fiduciarios para sus hijos. Se debía hacer con $60,000 de las donaciones. Este trato fue un verdadero milagro. Su propio abogado lo llamó prueba de que la justicia podría ser misericordiosa. No solo la madre ya no sería acusada de abuso infantil, sino que aseguró que el dinero se utilizara de manera adecuada. Así que Shanisha estuvo de acuerdo y declaró: "Me doy cuenta de que cometí un error, pero estoy agradecida de que hayan examinado mi situación y lo que tenía la intención de hacer ese día". Con tal resultado, uno podría esperar que esto sea el final. Shanisha podría levantarse tranquilamente y trabajar hacia el futuro. Pero como probablemente puedes adivinar, eso no sucedió. Meses después, Shanisha volvió a hacer noticia cuando se revocó su milagroso acuerdo de declaración de culpabilidad. Había sido condicional a su cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, para la fecha límite final, el 6 de noviembre, aún no había hecho ninguno de los fondos de fideicomiso. Esto enfureció al fiscal de distrito. Afirmó que su paciencia había llegado a su límite y que ella iría a juicio. Resulta que intentó llegar a un acuerdo con un padre soltero varias veces sin éxito. Eso incluía reducir la cantidad a $40,000, menos de la mitad de las donaciones totales. Pero continuamente ella se negó a seguir adelante. Pronto ambos abogados solicitaron ser removidos. Uno comentó que su cliente había desechado el trato de su vida, pero la mujer defendió su inacción. Shanisha argumentó que el fondo fiduciario era irrazonable, ya que sus hijos solo tenían acceso si asistían a la universidad. Para ella era más importante pagar los gastos actuales. Afirmó haber gastado solo $44,000 que se utilizaron para el alquiler y el cuidado de los niños. Pero un activista local contradecía esto y explicó lo que vio como un antiguo seguidor. El reverendo Jared Maupin se había acercado para ayudarla a encontrar empleo. Organizó ofertas de trabajo en la industria de la hospitalidad, en las que ella mostró interés, pero nunca se concretaron. Reflexionó: "Yo llamo a estos trabajos listos para usar". Todo lo que tenía que hacer era presentarse. Desafortunadamente, ella no lo hizo. Pero aún más condenatorio fue la información que recibió después. Mientras estaba en su oficina, recibió una llamada de alguien que la vio en un estudio musical. Afirmaron que ella gastó $6,000 para, cito, ayudar a terminar el álbum de rap de su papá bebé. Ahora Maupin pensaba que se había quedado sin dinero. Cuando no se gastó en alquiler, auto nuevo o el fideicomiso para los niños y se solicita un defensor público por bancarrota, todo indica que el dinero se ha ido. En respuesta, Shanisha acusó a los activistas de difamación y dijo que no habían hablado desde el 21 de julio, pero fue difícil creerle después de que los fiscales presentaron registros de sus hábitos de gasto. Se reveló que estaba gastando más de $4,000 al mes en cosas no esenciales. Eso incluía $300 en ropa, $745 en gastos del automóvil y $300 en recreación. También se desmintió su afirmación de conservar la mayor parte del monto original. Inicialmente dijo que el dinero estaba en la cuenta de su madre, pero eso se desmoronó bajo el escrutinio. En realidad, solo quedaban $35,000 en su posesión. Cualquier simpatía que el público tuviera por ella en este punto se había evaporado. Estaba de nuevo en la corte, enfrentándose a hasta 18 meses de cárcel y a perder la custodia. Eso no la detuvo de intentar conseguir más donaciones en las redes sociales, todo mientras aún no tenía un trabajo. Su última hazaña sería una aparición en Dr. Phil, donde debatió con Maupin en vivo en el escenario. Luego, el presentador de televisión preguntó a los donantes en la audiencia si algo de lo que habían escuchado había cambiado su opinión. Estaban dando dinero. Cualquiera en esta audiencia habría tomado y hecho lo que necesitaban hacer para evitar problemas legales. Y me parece que estamos obteniendo muchas excusas en lugar de simplemente asumir la responsabilidad y decir que puedo llevar el juicio. Concluyó en mayo de puedo llevar
El juicio concluyó en mayo de 2015, cuando la madre una vez más aceptó un acuerdo de culpabilidad. Shanisha se declaró culpable de abuso infantil y fue condenada a 18 años de libertad condicional supervisada. Esto fue para garantizar que sus hijos fueran adultos cuando concluyó. Aunque escapó del tiempo en la cárcel, todavía era muy inferior a la oferta original. Si conseguir un trabajo era difícil antes, la madre ahora tenía un delito grave condenado. En esa última aparición en la corte, ella estaba tranquila y evitó las cámaras. El público nunca volvió a saber de ella, ya que presumiblemente aprovechó la oportunidad. Una miríada de estafas del sitio web GoFundMe y simplemente te hace preguntarte qué porcentaje de estas donaciones se manejan mal, y con eso creo que terminaré el video aquí, así que hasta la próxima vez. Gracias por ver.